El santo del día. Beata María Dolores Rodríguez Opeña. 10 de enero. Hoy descubriremos la inspiradora historia de una mujer volcada en la ayuda asistencial a los más necesitados. Su labor le valió ser beatificada en el año 2003. Muchas personas nacen en un entorno con una vida regalada, hijos de familias acomodadas, que por su situación personal no llegan a saber lo que supone que te falte lo más esencial. Pero también hay muchas de esas personas que no giran la espalda a los demás y aprovechan su posición social para hacer de este un mundo mejor. Eso fue lo que hizo María Dolores Rodríguez Opeña, una mujer que, inspirada por el ejemplo de Jesús e impulsada por su profunda fe, decidió dedicar su vida a los más necesitados, una vida intensa, de profundo trabajo que se convirtió en ejemplo para muchos, una vida que le valió ser beata, una labor que aún hoy en día sigue viva. Su historia empieza en Vélez Rubio, una localidad de Almería, en la que vino al mundo el 30 de diciembre de 1848. La suya era una familia llena de vida y de amor. Siendo la cuarta de 7 hermanos, María Dolores nunca estuvo sola, rodeada de unos hermanos que la querían. Solamente un problema en los ojos que la obligó a ser intervenida cuando tenía 8 años nubló su feliz infancia. Su padre, Tomás Rodríguez Opeña, era un importante magistrado que alcanzó fama y prestigio como el fiscal de la audiencia de Almería y dio a su familia una posición muy acomodada. María Dolores era una joven como cualquier otra que acudía a fiestas y disfrutaba de la vida, pero también era una muchacha imbuida en una profunda fe, aprendida de su propia madre, Nicolasa Ortega Salomón. Pronto se dio cuenta que la vida social no la llenaba demasiado. En cambio, se fijó en los más débiles de la ciudad y por miedo a recibir alguna reprimenda de sus padres, empezó a acudir en ayuda de los pobres a sus espaldas. Los primeros en recibir su ayuda fueron 2 hermanas enfermas de tifus, que se refugiaban en unas cuevas almerienses, y un leproso que vivía a las afueras de la ciudad. Lejos de reprenderla, su madre se convirtió en su compañera y ambas empezaron a visitar a los pobres. Años después, su padre, acompañado de uno de sus hijos, tuvo que trasladarse a Puerto Rico por motivos de trabajo. Nicolasa y el resto de la familia se marcharon a vivir a Madrid. Allí, María Dolores, con la ayuda de un director espiritual, profundizó en su propia fe y empezó a colaborar más intensamente en distintos centros como la cárcel de mujeres, hospitales y escuelas dominicales. Su labor entonces se centró en la enseñanza de la doctrina cristiana, una labor que continuaría al otro lado del Atlántico cuando en 1872 la familia se reunió en Puerto Rico. El contacto con los jesuitas e inspirada por su labor pastoral, María Dolores fundó la Asociación de las Hijas de María y varias escuelas cuyo objetivo se centraba en la alfabetización de las niñas desfavorecidas y en su acercamiento al catecismo. Unos años después, la familia volvía a trasladarse, pues su padre había sido nombrado fiscal de la Audiencia de Santiago de Cuba. En su nuevo hogar, continuó con su labor de ayuda a los más necesitados, que se materializó en la fundación de los llamados Centros de la Instrucción. Así, María Dolores aglutinó en un solo espacio con la ayuda asistencial y médica, junto con la enseñanza de cultura general y la palabra de Dios.
en palabras de los miembros del Instituto Catequista Dolores Opeña. Dicen lo siguiente: allí comienza a perfilarse su metodología de trabajo, basada en salir al encuentro, acoger e invitar a todos a participar en actividades de formación humana y cristiana, al tiempo que se cubrían sus necesidades básicas. María Dolores no estaba sola, pues su carisma y su ejemplo llegaron a los corazones de muchas personas que quisieron seguir sus pasos y ayudarla en su proyecto. Así consiguió reunir un ejército de mujeres que expandieron esos centros a distintos barrios de la ciudad. La alegría de María Dolores, feliz de ayudar a los demás, se vio truncada con la muerte de su madre. Su padre, que ya era mayor, decidió retirarse de la magistratura y regresó con ella a Madrid. De nuevo en España, la vida de María Dolores continuó centrada en el prójimo, primero en su padre, a quien cuidó con gran devoción hasta su muerte en 1883. Pero no se olvidó ni de su vida espiritual ni de su labor social. Continuó haciendo los ejercicios espirituales y trabajando en su vida pastoral y ayudando a los pobres y enfermos de la capital. En el barrio de las Injurias, una zona castigada por la escasez de todo y con ateísmo y anticlericalismo como principales sufrimientos, María Dolores se propuso, a partir de la creación de distintos centros, acercar la palabra de Dios con su propio ejemplo de ayuda. En 1892, a instancias de los obispos de Madrid, Ciriaco Sancha fundó la Asociación de Apostolado Seglar, que hoy sigue muy activa y se conoce como un movimiento de laicos Opeña. Un movimiento que, como ellos mismos se definen, tienen como objetivo dar a conocer a Dios a las personas alejadas de la Iglesia y a los sectores con menos oportunidades, y ser signo y constructoras de fraternidad. Desde Madrid, María Dolores empezó a expandir su labor en otras ciudades de España y creó varios centros obreros cercanos a la palabra de Dios y al ejemplo de Cristo a personas muy influenciadas por ideas anticlericales. El 10 de enero de 1918 fallecía María Dolores Rodríguez Opeña, tras una vida ejemplar de entrega sin condiciones a los demás, ofreciéndose a ser el vehículo de transmisión de la palabra de Dios. No es de extrañar que poco después de su muerte se extendiera su fama de santidad, que culminó con su beatificación el 23 de marzo de 2003. San Juan Pablo II destacó la gran labor de María Dolores, que a través de las instituciones creadas por ella misma, se continúa una espiritualidad que fomenta la construcción de un mundo más justo, anunciando el mensaje salvador de Cristo. El pontífice remarcó que quiso responder al reto de hacer parte presente la redención de Cristo en el mundo del trabajo. Más de un siglo después de su muerte, la esencia de la Beata María Dolores sigue más viva que nunca, cumpliéndose así sus propias palabras dejadas en su testamento espiritual. Desde el cielo os bendeciré siempre, y desde allí os ayudaré más. Con esta vida de santidad, de ejemplo, de entrega a los demás, generosa en las necesidades de cuerpo y alma. Esta vida de esta beata de nuestra iglesia, pidámosle al Señor que inspire también nuestro corazón. ¿Cómo podemos servir más y mejor? Que nos inspire a que estamos llamados cada uno de nosotros, porque finalmente la santidad es eso. Es entender el llamado que Dios nos hace y salir generosamente en un sí
que haga un eco no solo en nuestras almas, sino también en nuestras familias, en el mundo entero, porque será la misma voz de Dios a través de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.